Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Dios amado, te damos muchas gracias. Te agradecemos, Señor eterno, por esta tu misericordia, por tu amor y tu bondad, Señor, que tú nos permites en este día de hoy, Señor, poder estar en este lugar para compartir con aquellos, Señor, que están en sus casas, aquellos que están en sus hogares, Señor. Señor, aquellos que tienen una gran necesidad o un gran deseo, Señor amado, de oír, escuchar tu palabra. Señor, como tantos también de aquellos que quieren tan pronto estar, Señor, en los lugares físicos, Señor, en donde en cada domingo, Señor, se realizaban nuestros cultos, en donde podíamos tener de alguna forma, Señor, la libertad, Dios mío, de adorarte, de bendecir tu nombre, de darte la gloria, de darte la alabanza, la adoración, Señor. En donde teníamos, Padre mío, el anhelo, el deseo, y podíamos glorificarte, Señor. Como muchos también, Señor, no llegaban con, Dios mío, quizás con tantos anhelos o deseos, Señor, en su vida, Dios amado, pero sin embargo estaban ahí, Padre, porque había un anhelo, había un deseo fluyente en su vida, Señor, para, amado, alabar y bendecir tu nombre. Hoy estamos, Señor, en un tiempo, Dios mío, complicado, Señor, en donde esta pandemia, Señor, Dios mío, ha abarcado el mundo entero, Señor. No ha habido lugar en donde no ha llegado Dios eterno. Pero sabemos, Señor, que ante toda esta situación, Señor, sabemos que tú eres más poderoso, Señor, ante toda esta situación que estamos viviendo. Creemos, Señor, y tenemos la certeza, la seguridad, Dios amado, que tu poder se glorificará en medio de este tiempo tan difícil y crucial para tu iglesia, para tu pueblo. También para aquellos, Señor amado, que, Señor, tenían la libertad, los niños, los ancianos, Señor, los adultos, en donde tenían la libertad de poder, Señor amado, llegar y poder también tener la facilidad de compartir con aquellos, Dios mío, que ellos aman, Señor. Hoy no la tienen. Pero sabemos, Señor, que tu palabra nos enseña, Padre, que en Cristo somos más que vencedores, somos más que victoriosos. Dios mío, porque nuestra redención, Señor, se acerca a tu pueblo y a tu iglesia. Y por lo tanto debemos tener el cuidado y el anhelo, Señor amado, de poder guardarnos para ti. Sobre todo en este periodo, Señor, tan difícil. Señor, sabemos que tú tienes el poder para tomar el control sobre nuestra nación, sobre nuestro país. En donde usted tiene el poder para controlar, Señor amado, todo esto. Dios mío, en nuestra ciudad, en los campos, Señor, en los lugares, Señor, en donde, Dios mío, muchos hermanos, Dios mío, juntos en armonía, en aquellos lugares, Señor amado, que han sido establecidos para adorarte y bendecir tu nombre. Hoy, Señor, no se puede hacer, pero sin embargo, tenemos estos medios de internet, Señor amado, de Facebook, Señor, en donde podemos llegar a familias, a hogares, Señor, en donde necesitan tu ayuda. Padre, gracias te doy en esta hora, Dios mío, y te pido, Dios mío, que a través de esta oración también tú te puedas glorificar a través de tu palabra. Tú puedas glorificarte, Señor, tú puedas enseñarnos, tú puedas guiarnos, usted pueda iluminar nuestra vida, Señor. Usted pueda, Dios mío, transformar, Señor, nuestro corazón, Señor, a través de tu palabra. Tu palabra es la única, Señor, que nos puede llevar a entender y a comprender tus propósitos. En donde nosotros no deberíamos estar asustados, Señor, por nada, Señor, porque sabemos que todo esto, Señor, lo que está sucediendo, en cierta forma es un plan diabólico, Señor, pero a la vez también, Señor, entendemos y sabemos, Dios amado, que tú vienes pronto a buscarnos para llevarnos contigo, Señor, y no estar sufriendo, Señor, en un tiempo más tarde, Señor amado, las consecuencias, Dios eterno, del pecado y de la maldad del ser humano, Señor. Padre, gracias
porque tú nos haces parte de esta bendición, porque tú nos haces parte de esta honra, Dios mío, de poder transmitir y llevar tu palabra, Señor. Permite, Señor, que los hogares que escucharán o que están escuchando, permite, Dios mío, que tengan esta, Dios mío, esta bendición de poder reunirse como familias para escuchar y oír tu palabra. Señor, gracias. Doy en el nombre de Jesús, Padre. Y respalda, Señor, esta tu palabra en este día de hoy. Y que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, sea glorificándose y manifestándose en medio de nuestras vidas. Señor, gracias. Damos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta hora de la tarde. Y si usted que está en casita, usted que tiene esta facilidad también de tener estos medios, usted puede buscar en su Biblia el libro de los Hechos, en el capítulo 5, versículo 20. Vamos a tener la palabra del Señor, en donde vamos a compartirla en un tiempo necesario, en donde también podamos adquirir esta bendición maravillosa que es la palabra. La palabra es la única que nos guía, la que nos instruye, la que nos mueve, ya, la que nos da valentía para seguir creyendo, seguir amando a Dios con todo nuestro corazón. Hechos capítulo 5, versículo 20. Y dice así la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Vuelvo a leerlo. Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas estas palabras de esta vida. La palabra del Señor en cierta manera nos amonesta, y miramos bien que la Escritura, la palabra del Señor, es la que nos refleja. Y aquí nos damos cuenta que Pedro y Juan eran dos varones que amaban a Dios y que amaban la palabra, y que por cierto ellos habían sido perseguidos. Nosotros bien sabemos que aquellos hombres de Dios fueron perseguidos por anunciar la palabra de Cristo. Y a ellos no les importaba lo que pudieran decir, lo que pudieran hablar o lo que pudieran hacer con ellos. Porque en cierta manera, independientemente de perseguidos, pero a la vez también ellos tenían una libertad. Una completa libertad de poder servir a Dios y mantener la firmeza, la seguridad, la certeza de que Dios estaba con ellos y que Dios no los había dejado. Y por lo tanto, estos dos varones de Dios entendieron que servir a Cristo era lo más glorioso, lo más maravilloso. Pues entendemos que el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto era una secta de los saduceos que se llenaron de celos. Y por lo tanto, al llenarse de celos, ellos echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas aún el ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, el Señor le dijo: id al templo y anunciar la palabra del Señor. Por lo tanto, hoy en día miramos que la palabra del Señor es la que nos da vida. La palabra del Señor es la que provoca un despertar en nosotros. La palabra de Dios es la única que provoca un anhelar de Dios en nuestra vida. Y por lo tanto, la palabra es la vida para nosotros. La Biblia en cierta manera ha cambiado a miles de vidas. La palabra del Señor ha cambiado a miles de vidas. Y nosotros debemos entender que no es una mera influencia, ni un mero cambio intelectual, sino un cambio total y profundo
de todo el ser del ser humano. Cuando nosotros entendemos que Dios es el que ha cambiado y ha transformado nuestra vida a través de su palabra, entonces entendemos que Dios nos ha transformado. Hoy miramos bien que hoy no podemos estar en nuestros lugares cerrados como la iglesia, como el templo, como queramos llamarle. Esto no es, hermanos amados y amigos, esto no es en realidad que nosotros podamos bajar nuestro nivel espiritual. Al contrario, debemos entender que si Dios cambió mi vida, que si Cristo ha transformado mi vida, yo debo entender que mi alabanza debe estar de continuo en mi boca. Mi alabanza hacia Dios debe permanecer en mi vida. Yo no puedo, porque hoy me estoy en casa, porque hoy llevo 2 meses en casa, mi alabanza debe cesar. Al contrario, entonces debemos de alguna manera sentir con más ganas y más fuerza de servir al Señor. Estos hombres, entre más ellos eran perseguidos, entre ellos más eran perseguidos por los sumos sacerdotes y aparte de eso, a través de la secta de los saduceos, ellos le daban más ganas de hablar de Dios y de predicar el evangelio. Pero nos damos cuenta que toda esta situación que estamos viviendo, tanto como el mundo entero, como país, como nación, como ciudad y como iglesia, para muchos hoy en día su boca se les ha cerrado porque no tienen la suficiente valentía de expresar lo que en realidad Dios ha puesto en sus labios. Y podemos entender que de Jehová vino y abrió las puertas de la cárcel durante la noche. Miren lo que Dios puede hacer cuando nosotros entendemos que la palabra de Dios provoca vida en nosotros. Cuando la palabra de Dios provoca vida en nuestros corazones, nosotros entendemos que debemos más inclinarnos delante de la presencia del Señor. Y a la vez cuando entendemos que la palabra es la que ha cambiado más vida en el mundo entero, entonces con mayor razón nosotros debemos servir a Dios con más rectitud y más alabanza en nuestros labios. Y que el cambio en cierta manera que Dios ha realizado en nuestra vida, debemos entender que Dios ha cambiado nuestro ser, no para mantenernos tristes o angustiados o desesperados. Sin duda sabemos que la palabra del Señor es la que se glorifica en medio nuestro. Los afectos, los pensamientos y las intenciones, los actos, las proyecciones futuras que el hombre pueda tener. Hombres que antes descamaban morir, hoy viven gozosos. Hombres que un día dieron sus vidas por Dios, hoy viven gozosos en la presencia del Señor. Vidas frustradas y deprimidas, hoy viven realizadas. Hay mucha gente que ha sido cambiada y transformada por la palabra del Señor, que estaban de alguna manera deprimidas y que también estaban completamente frustradas sus vidas. Hoy viven gozosamente sirviendo a Dios. Quizás alguien podría decirme, es que a mí me gusta ir a la iglesia. Ayer recibí un llamado de una hermana lejos de acá de la ciudad, y ella me decía, cuánto echo de menos congregarme. Llevo 30 años sirviendo a Dios y creo que falté una vez al culto. Y por lo tanto es el deseo, y ella me decía, siento anhelo, siento deseo de poder estar en la iglesia y poder servir a Dios. Pero aquí en donde Dios también nos quiere mostrar, en donde Dios también quiere mostrar a nuestra vida que no tan solamente debemos servir a Dios cuando vamos al culto. Que no tan solamente usted y yo tenemos que servir a Dios cuando simplemente hay un culto de 2 horas o de 3 horas y después nuestra vida ya no sigue siendo la misma. Entonces Dios nos está diciendo hoy, en esta época tan difícil, que nosotros tenemos que seguir sirviendo a Dios. Estemos o no estemos en la iglesia, debemos permanecer sirviendo a Dios y convocar el nombre de Cristo. Pero sé también que hay
Hay muchos que hoy ya no lo están realizando. Hay muchos que hoy ya están pensando alejarse de Dios. Hay muchos que hoy se han enfriado espiritualmente. Mi amigo, hermanos amados, esto no nos puede frenar, esto no nos puede detener, esto no nos puede enfriar nuestra vida espiritual, sino al contrario, en donde debemos retomar más fuerza en el Señor. ¿Por qué? Porque entendemos y sabemos que solo el poder de Dios puede detener esto para poder de alguna manera volver a nuestros lugares en donde adoramos al Señor. Pero también queremos decir que mucha gente que estaba en las iglesias no valorizaba el día domingo, el día de semana de culto, sino que muchas veces muchos de ellos llegaron frustrados, enojados y molestos a la iglesia. Hoy sienten las ganas, pero despreciaron el tiempo hermoso cuando deberían haberlo aprovechado. Hoy sienten las ganas y están tristes y angustiados por todo esto que está pasando. Pero Dios nos dice, ¿y por qué no aprovechaste bien el tiempo cuando deberíamos haberlo aprovechado? Hoy, mi amigo, en donde nosotros debemos entender que la palabra del Señor es la que de alguna forma nos da la esperanza. Y cada vez también va dando esperanza. Y cada vez también va dando esperanza en hogares, matrimonios, jóvenes y ancianos que hoy están en sus hogares y que muchos de ellos solamente se alimentan a través de estos medios de internet. Pero también debemos tener un cuidado. Yo no puedo escuchar cualquier predicador. Yo no puedo escuchar a cualquier persona. Debo entender que la persona que ministra y que enseña la palabra del Señor debe estar basada en la Escritura, en la doctrina de Cristo. Y cuando entendemos que el predicador que sale a través de las pantallas, de las redes sociales, debe mantener la sana doctrina, no puede cambiar, no puede desviarse del propósito en la cual Dios ha establecido en su vida. Y por lo tanto, esta misma palabra que estos apóstoles entregaban sus vidas, o sea, esta misma palabra a ellos les daba fe. Les provocaba una fe, una confianza, una seguridad de que en cierta manera la fe es la que mueve los montes. La Biblia nos enseña, dice que si nosotros tuviéramos fe, diríamos a este monte, monte, muévete, y el monte se movería. Yo me animo a decir a aquellos grandes ministerios, aquellos grandes supuestamente hombres de Dios, en donde ellos tenían la facultad de salir a través del mundo entero, en donde la gente de alguna forma venía y eran sanados. Mi pregunta es, ¿por qué hoy no lo hacen? ¿Por qué hoy no lo están haciendo? ¿Saben por qué? Porque simplemente la fe que ellos tenían era una fe basada en su propio yo. Pero cuando nosotros mantenemos nuestra fe en el Señor, independiente que nosotros no estemos en los megas templos o megas cultos, nosotros sabemos que nuestra fe es la que nos lleva a creer y a confiar más en su palabra. Mi amigo, la palabra no ha cambiado. La palabra jamás ha cambiado. La palabra sigue siendo la misma. El hombre ha cambiado su modo de ser, su modo de pensar, su modo de entender las cosas. En cierta manera ha impartido aliento en medio de la tribulación. Amigo, aliéntate en medio de este tiempo tan difícil. En este tiempo tan complicado. La palabra imparte aliento en medio del momento difícil o en medio de la tribulación. La palabra de fe es la que da esperanza en medio de la enfermedad. La palabra es la palabra de fe, es la que imparte esperanza en medio de la enfermedad. Hoy en día hoy más que nunca debemos mantener nuestra lealtad, nuestra firmeza, nuestra seguridad y basada en la palabra de Dios.
Porque la palabra es la que nos da la herramienta. ¿Y cuál es la herramienta? Lo que nos da la palabra, la fe de confiar y mantener nuestra credibilidad en el Señor, y de saber que la palabra da esperanza en medio de la enfermedad, y que a la vez también en seguridad, y nos da la seguridad en medio de la muerte. Hoy en este tiempo que estamos viviendo, en donde toda la gente tiene miedo de morir. Y esa es la realidad. Hay mucha gente que tiene miedo de morir. Teme de morir porque en cierta manera nadie le va a poder hacer una ceremonia como se acostumbraba. Pero nosotros debemos entender que si llega la muerte a nuestra vida, debemos entender que nosotros estaremos con el Señor. Y esa es la esperanza más segura que debemos tener. Que si la muerte llega a mi vida, yo debo saber y confiar a través de la palabra de fe en que yo estaré con el Señor. Mi preocupación, hermanos y amigos, no debe estar en nuestra vida, no debe estar en que nosotros vamos a morir. La preocupación es de aquellos que tienen o que no tienen a Cristo en su vida, porque en cierta manera saben bien que el lugar de tormento les espera. Mas hoy nosotros tenemos la esperanza a través de la fe, la palabra, que no importa lo que pueda suceder, nosotros sabemos que en Cristo estamos más que seguros. La seguridad del Señor es una de las cosas fundamentales que deben estar en nuestra vida. Me pregunto qué sentirá el mundo. Me pregunto qué sentirán aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. ¿Qué es lo que piensan en sus hogares en medio de la soledad de la noche? Cuando ellos comparten el almuerzo, el desayuno o la once, ¿cuáles son sus preguntas? Hay muchos que se preguntan y dicen ellos, ¿vamos a llegar con esto? ¿Qué va a pasar con todo esto? ¿Qué va a pasar con nuestros trabajos? ¿Qué va a pasar con nuestras empresas? ¿Qué va a pasar con el área financiera? Mi amigo, hermanos amados, mi fe y mi confianza y su confianza debe estar puesta en Cristo. Porque la fe, la palabra es la que imparte fe. Cuando usted escucha, cuando usted oye, cuando usted lee la Biblia, la palabra imparte fe. Independiente que todo el mundo entero esté en conflicto a través de esta pandemia, nosotros sabemos y tenemos la seguridad que a nosotros en nuestras casas, en nuestros hogares, como nos enseña la Escritura, aleluya, que Él no ha visto justo desamparado, ni a su simiente que mendiga el pan. A los hijos de Dios nunca le va a faltar. Siempre va a estar el alimento. Y aún el alimento más grande que debe estar en nuestra mesa o en nuestra vida debe ser la palabra. Pues hoy en día nosotros que confiamos y creemos que la palabra de Dios ha infundido tanta fe a nosotros los siervos, que ellos viven y enfrentan la vida con seguridad y certeza, porque les espera una vida gloriosa y una vida eterna. Cuando nosotros tenemos la seguridad de la palabra, entendemos que nos espera una gloriosa vida eterna. Y por lo tanto, y más que nunca, debemos aferrarnos al Cristo glorioso. No debes apartarte por nada del mundo. No debes ni siquiera apartarte, ni siquiera a la derecha ni a la izquierda. Mantenerte en una dirección hacia donde está el blanco, que es Cristo, en donde tenemos la seguridad y la certeza que Él es nuestro ayudador y que Él es nuestra esperanza. Pues es la palabra de fe que nosotros predicamos. Sería ilógico que yo predicara una palabra de fe cuando en cierta manera mi vida estaría hundida en la desesperanza. No tendría la capacidad de colocarme detrás de un púlpito y poder hablar de fe cuando ni siquiera yo tengo fe. Hoy en día, en donde Dios quiere mostrarnos también, en donde Dios también quiere
hacernos saber, a ver si nuestra fe es persistente, constante. Porque cuando vivíamos en un tiempo normal, me refiero a poder estar en los cultos y hablarle a la gente, muchos predicaban de fe, pero mi pregunta es hoy, ¿tendrán la misma fe que el año que pasó? Mi pregunta es aquella, ¿es la misma fe? ¿Tienen la misma seguridad? ¿Tienen la misma certeza? ¿O simplemente lo hacían para poder animar a los demás y ellos vivían frustrados en su desesperanza y no en una esperanza en Cristo? Pues sin duda debemos entender que también los apóstoles se dieron cuenta cuando el ángel le dijo: id y puesto en pie en el templo y anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Pues por lo tanto, los apóstoles, ellos entendieron que la palabra del Señor, a pesar que ellos vivían en un momento tan complicado de angustia, en un momento en que los perseguían, los azotaban, los golpeaban, los encerraban, ellos entendieron que para ellos la palabra también era dulzura a su paladar. Independiente a lo que pudieran vivir o experimentar en sus vidas. La palabra del Señor es la que nos imparte, es la que nos da también la esperanza de saber que la palabra es dulce a nuestro paladar. La Biblia carece de errores. Hay muchos hombres que dicen, y yo he escuchado y dicen, no, es que la Biblia de alguna forma tiene muchos errores. No, mi amigo, la Biblia, la palabra de Dios no carece de errores. Bendito sea el nombre del Señor. Pues sin duda la Biblia es agradable y deliciosa al espíritu del hombre en medio de los sinsabores de pruebas de la vida, como ningún otro libro lo ha hecho. Hoy hay mucha gente que está viviendo una vida de sinsabores. Hay gente que le está faltando el alimento. Hay gente que les está faltando el dinero porque no tienen. Esa es la realidad que hoy estamos viviendo. Y debemos asumir y debemos entender que solo Dios puede sacarnos de esto. Nadie más puede hacer muchas cosas. Me animo a decir que el presidente puede hacer muchas cosas, pero solo Dios puede sacarnos de esto. Solo la gloria y el poder de Dios. Cuando la iglesia entienda que, aleluya, tiene que humillarse ante el Señor y que los cambios que Dios ha producido en ellos deben estar tan latentes como la luz del mediodía. No podemos nosotros decir que Dios nos ha cambiado cuando seguimos siendo los mismos de ayer y por siempre. Debemos entender que la palabra del Señor es la que nos da dulzura a nuestra vida. No hay nada más hermoso que permanecer en la palabra del Señor. Debemos entender que nosotros debemos servir a Dios no por apariencias ni obligaciones, porque el Evangelio no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie. Dios da la oportunidad para llegar a Él. Y Él es el único que nos da la certeza y la seguridad de la confianza de que nosotros tenemos en el Señor. Sin apariencia ni obligación, el hombre de Dios camina gozoso cuando el mundo llora y se desespera. Aleluya. Nosotros caminamos con gozo y alegría mientras el mundo, si usted ve a través de los medios de redes sociales, a través de la televisión, noticias, usted se da cuenta cómo vive el mundo desesperado. Pero los que servimos a Dios tenemos una esperanza futura y gloriosa, que un día pronto Cristo vendrá a buscarnos y viviremos para siempre con Él. Esa es la esperanza más segura que todo creyente, aquellos que servimos a Cristo, aquellos que servimos a Dios, es nuestra seguridad y nuestra certeza de que solo Dios es el único que puede ayudarnos. Mantenernos en la fe en Cristo,
mantenernos a través que la palabra es vida, al saber que la palabra es dulce a nuestro paladar, entonces usted y yo debemos permanecer erguidos. No nos frustremos por esto. No nos sintamos frustrados por esto, sino al contrario, sintámonos como hombres que desafiamos lo que hoy se está viviendo. Un desafío enorme que hoy la iglesia tiene que hacer. Un desafío en donde Dios nos establece, en donde Dios a través de su palabra ha establecido que Él ha puesto un poder, una autoridad sobre su iglesia. Una autoridad tan grande y tan gloriosa, aleluya, que nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta que a través de su palabra hay un poder y hay una autoridad. No nos vanagloriamos en nosotros mismos, nos gloriamos en Cristo, porque toda la gloria es para Dios, la gloria es para el Señor. Y por último, sin duda la palabra que de alguna forma también nos lleva a la perfección. ¿Sabe por qué Dios nos lleva a la perfección a través de su palabra? Porque su palabra es perfecta. Y Dios, como en su palabra es perfecta, quiere que su pueblo, su iglesia, los que servimos a Dios también permanezcamos en la perfección en Cristo. Hay muchos que se han torcido. Hay muchos que se han desviado. Hay muchos que han perdido la dirección. Hermanos y amigos, no perdamos la dirección. Mantengamos nuestra perfección en la palabra. La Biblia carece de errores, aunque escrita por hombres. Y que nosotros sabemos, su contenido es divino y totalmente integral. La palabra de Dios es íntegra. Ella no falla. Ella no carece de... Ella ha cambiado mi vida. Ella ha transformado mi vida. Me ha hecho ver las cosas distintas a mi manera como ser humano. La palabra nos enfoca a tener nuestra rectitud para con Dios, para que sirvamos a Dios con integridad. ¿Será que nosotros, la iglesia, le hemos fallado al Señor? ¿Será que nosotros le estamos fallando a Dios y es por ende que todo lo que estamos viviendo, experimentando en nuestra vida cotidiana, social, humana? ¿Será que realmente nosotros le hemos fallado a Dios? ¿O simplemente nosotros falsamente decimos, no, yo nunca le he fallado a Dios? ¿Por qué Dios demanda todo esto si la iglesia está avanzando? No, mi amigo. Creo que la iglesia no está avanzando. No necesitamos tener una enorme cantidad de gente para decir que la iglesia avanza. ¿Sabe cuándo la iglesia está avanzando? Cuando hay gente cambiada por Dios. Cuando la iglesia avanza es cuando hay gente, mujeres y hombres que han sido transformados y cambiados por la palabra de Dios. Han sido completamente distintos, diferentes al mundo. Pues hoy nosotros tenemos nuestra lealtad para con Dios, de saber que solo el poder de Dios y la gloria de Dios es la única que puede restaurar nuestra vida. Tu iglesia en donde tú asistes puede estar cerrada, pero la Biblia, la palabra, sigue impartiendo vida. Pueden estar cerrados los templos, pero la palabra sigue impartiendo fe. Pueden estar cerrados los lugares y sin poder asistir y adorar a Dios, pero la palabra sigue siendo dulce. Pueden cerrar nuestros templos y no nos pueden dejar quizás reunirnos para adorar a Dios todos juntos, pero la palabra del Señor sigue siendo perfecta. La palabra no ha cambiado. La palabra sigue siendo la misma. Y termino con esto. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra nunca pasará. La palabra
siempre seguirá siendo la misma. Esta misma palabra un día nos va a juzgar. Esta misma palabra durante este periodo de tiempo que estamos en casa. ¿Qué es realmente? ¿Cuáles han sido nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros desafíos? Y que nos hemos quedado simplemente, y que simplemente hemos dejado de buscar a Dios porque hemos creído que Dios nos ha abandonado. Los discípulos, sin duda, su fe era tan grande que ellos nunca creyeron que Dios o que Cristo mismo los había abandonado. Al contrario, ellos retomaban más fuerzas al saber que Jesús, el Cristo glorioso y maravilloso, era el que estaba con ellos. Y aún con mucha razón, cuando Cristo o el ángel vino y abrió las puertas de la cárcel y los dejó libres. ¿Para qué? ¿Para que se fueran a sus casas? ¿A estar con sus familias? ¿Para que fueran a disfrutar un almuerzo, una once, un desayuno? No. Él fue y los libertó para que siguieran llevando la palabra del Señor. Mi amigo, Dios un día nos libertó para llevar su palabra, para llevar el mensaje, para llevar este mensaje ante aquellos que lo necesitan. Y sobre todo en este tiempo, en donde mucha gente necesita oír una palabra del Señor. Dios amado, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Y te agradecemos y te glorificamos, Señor amado, por esta tu palabra. Gracias por nuestros hermanos que han estado en la sintonía o que de algún modo, en algún minuto dado, Señor, estarán escuchando esta palabra. Señor, oro por mis vecinos de este lugar. Oro por la dueña, Dios mío, nuestra hermana Anita, Dios amado, dueña de este lugar, glorifícate. Señor, que tu presencia, que tu espíritu, Señor, se glorifique en ella, en nuestros vecinos, alrededor de este lugar, Señor. Yo sé que muchos de ellos también, de alguna forma, Señor, Dios mío, quizás han tenido, Dios mío, la preocupación de nuestra ausencia en este lugar. Pero también entiendo, Señor amado, que tú quieres glorificarte en ellos. Y que ellos puedan entender que solo tú puedes salvar sus vidas. Que solo tú puedes restaurar sus corazones. Que solo usted puede llevarlos, Señor, a entender, Dios mío, aleluya, que esto es simplemente un juicio de Dios que ha venido a nuestro mundo entero, Señor, por causa del pecado, de la inmoralidad. Pero independiente de todo eso, Señor, sabemos y creemos que tu palabra sigue impartiendo vida en nuestros corazones, llenándonos de fe y de confianza y de seguridad, Señor amado, que solo tu presencia es la que se glorifica en medio de los momentos difíciles. Quiero orar por aquellos que están en casa, Señor, aquellos que están enfermos, aquellos que no pueden tener movilización en sus cuerpos, Señor, en sus piernas, Señor, glorifícate en ellos. Derrama, Señor, un milagro. Derrama sanidad sobre ellos. Oh, Dios mío, aleluya, que ellos puedan sentir tu presencia, tu gloria. No importa la distancia, Señor, Padre mío, tú te glorificas en este medio de tiempo tan difícil y complicado, Señor. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor. Damos gracias al Señor porque Dios en este día poder estar a través de estos medios de el Facebook y poder transmitir la palabra del Señor, aunque sabemos que mañana o pasado mañana o la próxima semana ya no estará este mensaje, pero aquellos que han podido disfrutarlos, Dios pueda bendecirles y ayudarles. Aquellos que van a disfrutar de esta palabra, amén, Dios pueda bendecir sus corazones y sus vidas. Vamos a ir a una alabanza para ya estar terminando nuestro culto a través de el Templo Adonai desde la ciudad de Temuco y poder también disfrutar con ustedes una palabra. Quiero elevar un canto de gratitud
Gloria a Dios. Vamos a estar dando término a nuestro culto en este día de hoy. Así que agradecerles a ustedes también, a todos nuestros hermanos. Si usted desea dejar su petición de oración, créame, ya que estaremos orando al Señor y por lo tanto también podemos creer al Señor que Dios obrará un milagro. Amén. El domingo, por cierto, estamos en el mismo horario, en este lugar, 12 del día. Estaremos, si así lo permite, transmitiendo ya nuestro culto. Ya, y después 2 de la tarde estaremos, amén, orando al Señor en este lugar, buscando el rostro del Señor. No, esto no puede parar, esto no puede detenerse. Sábado estamos a las 12 del día con nuestro programa Tiempo de Cosecha, a través de los medios del Facebook, también transmitiendo en vivo y en directo desde acá del Templo Adonai. Y esperamos en el Señor que todo esto también sea de una bendición, amén, y de un aporte espiritual para ustedes. Como dijeron los discípulos, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos le podemos ofrecer, amén, que es a Cristo, amén, nuestro Señor y Salvador, y poder también a través de estos medios transmitir la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos muchas gracias. Te agradecemos, Señor, por el tiempo que hemos estado ministrando tu poderosa palabra. Sabemos, Señor, que esta palabra va a desafiar a muchos, va a hacerle entender a muchos, Señor, que en medio de todo esto, Señor amado, en donde deben retomar más fuerzas para seguir y avanzar y seguir luchando hacia adelante. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús. Fortalece nuestras vidas, fortalece a mis hermanos del ministerio, fortalece a mi familia, fortalece a los siervos, los ministros, aquellos que aman tu palabra, Señor, los evangelistas, misioneros. Señor, suple sus necesidades. Vaya a los hogares en donde hay necesidad, Señor. Toca vidas para que puedan bendecir a los que no tienen. Señor, muchas gracias damos en el nombre de Jesús y en sus manos. Estamos en este día para su gloria, mi Dios eterno. Amén y amén, Señor. Que el Señor les bendiga mucho. Bendiciones de parte del Señor.